En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. Desde la Corporación Club de Tenis Santiago de Cali, en el barrio Pampa Linda de nuestra hermosa ciudad. Hoy con la visita de Libardo Orejuela Díaz. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Usted ha estado vinculado a la academia, vinculado a los medios de comunicación y de manera muy especial involucrado con los temas de paz. Y actualmente como rector de la Universidad Libre Seccional de Cali, de la que me honro en ser egresado en su Facultad de Derecho. ¿Cómo está hoy su vida en la actividad académica en principio? Bueno, yo soy ante todo un ciudadano universitario. Habito ante todo el mundo del lenguaje. Y creo que las academias y los académicos son, con el perdón de la casta política, la reserva moral de la República. Cuando un país consulta a las academias, ese país proyecta los futuros. Cuando un país se pone de espaldas a las academias, ese país mutila el porvenir. Por esa razón me siento haciendo lo que mi corazón estimula y lo que mi pasión determina. Y creo con la severidad de los viejos protestantes que todo lo que se haga sin pasión es una bitácora de cosas muertas. Por esa razón me siento con entusiasmo a lo Goethe, al visceral sentimiento del gran poeta alemán, rectorando por ahora a la Universidad Libre en Santiago de Cali. La Universidad Libre tiene como su rector en la seccional de Cali a Libardo Orejuela, como se autodefine, un ciudadano universitario. Y ese es nuestro invitado en el día de hoy, para varios temas, en Parla, porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Con Libardo Orejuela, la Universidad Libre hoy muy vinculada, Libardo, al tema Asia-Pacífico como uno de sus propósitos rectorales. ¿De qué se trata? Por varias razones, Jaime. En primer lugar, porque usted puede construir la historia de las civilizaciones según los mares. Y usted puede decir que el mundo antiguo, desde los griegos hasta las ciudades itálicas del Mediterráneo, estuvieron subordinadas al mar Mediterráneo. Desde la guerra de Troya hasta que Henry C. escribió Orígenes del capitalismo moderno, el mundo pareció florecer en torno de este importante océano. Pero más adelante, entre los siglos XVI y posiblemente siglo XIX, el mundo tornó al mar de las tinieblas, tornó al Atlántico. Y toda la conquista de América hecha por españoles y por portugueses, y toda la expansión del capitalismo mundial, y toda la acumulación primitiva del capital se hizo porque unos aventureros enloquecidos, crueles pero bravos, atravesaron desde la península ibérica hasta estas tierras ignoradas de América
el mar de las tinieblas. El océano director fue el Atlántico. Pero el mundo de las últimas décadas se ha volteado hacia el Pacífico. Y por el mar Pacífico están navegando aproximadamente el 3-4%, las 3/4 partes del comercio internacional. Y sobre el Pacífico están asentadas las grandes economías del mundo. Estados Unidos, que tiene el doble litoral, la República Popular de China, que según el Banco Mundial será posiblemente en el 2020 el primer Producto Interno Bruto del mundo, y los llamados tigres asiáticos, desde Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, etcétera, etcétera. Por razones como esas, creemos que la universidad debe volcarse hacia el Pacífico como país. Pero la universidad en la seccional tiene que atrapar al Pacífico como la cuenca criolla. Y reposamos sobre una de las megadiversidades de mayor membresía del planeta. Si usted se ubica en el macizo colombiano, se ubica en la cuenca amazónica y en este hilo costero del Pacífico, Colombia es uno de los patrimonios más importantes del futuro de la humanidad. Por razones como esas, y porque frente a semejante riqueza hay un contraste de miseria, la violencia, el martirio de toda la zona del Pacífico. Y específicamente sobre el puerto de Buenaventura, aún sobre Tumaco y aún sobre Guapí, yo creo que la universidad tiene ahí un imperativo moral, un deber categórico al que no puede eludir. Por esa razón, tenemos un compromiso en un gran proyecto sobre esas dos rutas. La ruta hacia afuera, hacia Pacífico, y la ruta hacia adentro, hacia este entorno, respecto del cual la universidad tiene el compromiso de devolver a su nicho natural lo que de su nicho ha recibido. Todavía tenemos, con relación a Buenaventura, una que podría considerarse deuda incancelable. Todos los colombianos. Absolutamente incancelable. Pero en vez de pagarla, la acrecentamos. Cuando la Alianza del Pacífico se firma en Cartagena de Indias, estamos afrentando al puerto de Buenaventura y estamos acrecentando de manera inadmisible, inaudita, absurda, esa deuda de la cual usted hace mención. Por razones como esas, en un bello evento que se hizo de académicos hace aproximadamente 3 meses, y se lo comentaba usted, Jaime, extra micrófono, este programa, yo en nombre de todas las academias me tomé la vocería y le pedí perdón a Buenaventura, porque lo ocurrido en el puerto, el cruce de las violencias, el martirio de la ciudad, el desconocimiento de su doble condición puerto y ciudad, se ha hecho con la complicidad del silencio nuestro, se ha hecho con los ojos vendados, se ha hecho con nuestro tapujo frente al dolor. Y yo creo que llegó la hora que más allá de las palabras y de las solidaridades morales en las que somos tan expertos los colombianos, hagamos algo por Buenaventura y por su gente. Y concretamente la universidad, en esa mirada hacia Pacífico, ¿qué está promoviendo? Entonces la universidad está promoviendo unos proyectos. En eso hemos articulado a la Universidad Libre de Pereira y a la Universidad Libre de Cali en el proyecto Asia Pacífico. Ya tuvimos la inauguración del Centro de Altos Estudios Asia Pacífico en la sede de Pereira. Ya conversamos con la misión diplomática coreana. Vamos a traer la misión diplomática coreana posiblemente en septiembre a Cali. Vamos a adelantar unos proyectos. Nos estamos acercando al Japón. Desarrollos empresariales, todos ellos. Son proyectos de emprendimiento y otros proyectos sociales. En la Semana Cultural de septiembre que haremos, el país invitado es Japón. Pero hay una particularidad de este tipo de acercamientos con los asiáticos del Pacífico. Y es que le estamos formulando el proyecto de la posguerra. Porque Corea y Japón vivieron curiosamente experiencias de posguerra. Claro que sí. Japón después de Hiroshima y Nagasaki quedó prácticamente devastado. Destruido. Y sin embargo en pocas décadas se convirtió en la primera economía y en la primera potencia del Asia. Y Corea, después de la guerra de Corea, en la que incluso participaron colombianos, fue también un país asolado por la misma. Fue un país que recibió casi que la limosna internacional.
Y en pocos años, Corea se convirtió en lo que es hoy, la 10ª gran economía del mundo. Queremos aprender entonces ese par de experiencias de posguerras, que junto con la experiencia centroamericana en Salvador y en Guatemala, y junto con la experiencia africana del cono sur del continente de ébano en Sudáfrica, creo que son lecciones que podemos aprovechar los colombianos cuando estamos de cara, posiblemente, al fin de la guerra, en el término de este año o en el comienzo del año 2015. Y como quiera que sea, no podemos eludir el tema del proceso de paz, teniendo la oportunidad de conversar con Libardo Orejuela. Y usted está hablando de posguerra. Generalmente uno oye hablar de posconflicto. ¿Por qué usted dice posguerra? Bueno, esta es un poco una lección del maestro Stanislao Zuleta, ¿no? Y es que la sociedad no se concibe sin conflictos. Lo que tenemos que hacer los miembros de la sociedad es aprender a resolver de forma afirmativa, incruenta, pacífica y transformadora todo tipo de conflictos. Por lo tanto, no hay un posconflicto, hay una posguerra. Y un conflicto eterno. Lo que viene después de la guerra es la pos, y habrá, como dice Jaime, un conflicto eterno. A no ser que le pongamos apellido de padre y madre al conflicto, y hablemos del posconflicto militar interno de los colombianos. Creo que esa distinción es necesaria para que no entremos de manera vicentina con un romanticismo angelical que no nos va a permitir resolver los problemas objetivos y los factores terrenales que pueden no justificar, pero sí explicar esta guerra barbarizada de tantos años. Usted habla de en lo que resta del 14 o a principios del 15. Hace poco, en los medios de comunicación, se especuló en el sentido de que, al parecer, Timochenko, como comandante de las FARC-EP, no tenía interés en que se firmara la paz. ¿Cuál es su visión de esto? Yo tengo la percepción, por estudios, yo diría por testimonios incluso, tengo la percepción de que la comandancia de las FARC, su secretariado y su Estado Mayor le van a apostar al fin de la guerra. Creo que esa generación está fatigada de la batalla. Creo que tienen que haber aprendido incluso en algunos círculos internos la lección de que se pudo haber desaprovechado lo de San Vicente del Caguán. Yo recuerdo que a San Vicente del Caguán fue hasta el presidente de la Bolsa de Wall Street. Creo que fue un momento cenital de la guerrilla colombiana y ese momento se inutilizó por un equivocado manejo en la mesa allí instalada con el gobierno colombiano. Creo o estimo que este momento no se va a perder. Lo que sucede es que la guerrilla y el gobierno tienen, por supuesto, relojes distintos. Yo no sé quién tendrá el reloj de arena y quién tendrá el reloj suizo, pero las horas son distintas. Y es posible que el fin del conflicto militar interno no sea tan próximo, pero tampoco sea tan largo. Porque me parece riesgoso que nos venga a ocurrir lo de la guerra del Vietnam. Cuando se estaba a punto de firmar los acuerdos de fin de la guerra en la mesa de las 4 partes en París, Henry Kissinger, el máximo vocero y responsable del gobierno norteamericano, expresó una frase en la televisión que costó meses de guerra. Dijo: la paz está a la vuelta de la esquina. Y el Vietcong, la guerrilla de Vietnam del Sur y el Vietnam del Norte, lo que hacen es explayar con fiereza los combates y producen una ofensiva militar desde el delta del Mekong hasta la capital de Saigón. Y esa escalada de la guerra estuvo a punto de mandar al traste las charlas en la mesa de las 4 partes en París. No quisiera que por la premura cultural de los colombianos, el inmediatismo, acostumbrados a que nada se procesa, que jamás aprendimos la vieja frase del tío Ho Chi Minh de Vietnam, que solía decir: el arroz no se come por platados, sino por cucharadas. Entonces los colombianos pretendemos que una guerra que en su última versión
tiene más de 50 años, en su última versión. La que arranca de 1964, la podamos resolver tranquilamente en 6 u 8 meses. Yo tengo una razonable esperanza de que un actor fatigado por la guerra y un gobierno resuelto a acabar la guerra podrán suscribir, no sabría decir en qué hora, pero ni tan pronto ni tan lejos, el fin del conflicto militar en La Habana, y que eso nos va a escalonar, nos va a eslabonar para abrir la otra mesa con el ELN. Y entonces los colombianos podremos sentarnos a discutir sobre qué esquema vamos a edificar la gran construcción de la paz. El presidente Santos dijo, negociamos en medio del conflicto. Entonces, en medio del fuego se realiza la conversación. Sin embargo, diversos sectores de la opinión critican el hecho de que exista fuego de un lado, porque solo se critica el fuego de la FARC, pese a lo que está hablado es, negociamos en medio del conflicto. ¿Cuál es su percepción de esta situación? A ver, Jaime, yo desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la negociación, he expresado mi voz por medio de comunicación social diversos, criticando el modelo de negociar en medio de la guerra. Me parece un modelo riesgoso, un modelo de alto riesgo, porque supóngase marcos hipotéticos, supóngase la muerte en una escalada del ejército del comandante general de las FARC, supóngase la riposta de las FARC con mucha violencia. Es posible que eso rompa la mesa en La Habana. Ese modelo es muy riesgoso. Dicho modelo se empleó en Vietnam, se empleó en Indochina. En momentos en que en París se negociaba, se hizo la llamada ofensiva del Tet. Pero eso es otro contexto, otra realidad y otros actores. En otro mundo. Y en este país que viene del fracaso de la Uribe, del fracaso de Tlaxcala, de Carabobo Norte, del Caguán, en este país que está, como se dice, con la desconfianza frente a ese tipo de eventuales o reales conversaciones, negociar en medio de la guerra tiene peligros inmanentes, precisos y reales. Creo que lo que se intenta hacer como un paliativo es evitar la escalonada de la guerra. Y particularmente yo, como expresión de un grupo de académicos y como vocero de la mesa de posguerra construida en la Universidad Libre, le he pedido incluso públicamente al secretariado de las FARC que si por las razones que hubiera el gobierno de Colombia mantiene el modelo de negociar en medio de la guerra, ellos procuren un gesto de cese unilateral de los combates y de las batallas, para evitar que aquellos que John Agudelo Ríos y Otto Morales Benítez llamaron los enemigos agazapados de la paz, hagan su fiesta. Y entonces los colombianos quedemos, como diría Gabo, condenados otra vez a 100 años de guerra, de violencia y de barbarie. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. En este momento, los propios integrantes del secretariado y el comandante en jefe de la FARC vienen argumentando la necesidad del cese al fuego bilateral. Sin embargo, el gobierno, dada la experiencia del Caguán, se resiste. Los que podríamos considerar los enemigos de la paz hacen campañas muy fuertes. Eso casi le cuesta el gobierno a Santos. Es decir, casi le cuesta las elecciones. Con una intensidad que en mi forma de ver tiene una alta cuota de cinismo. Porque son profundamente claros los temas de discusión y el marco de la agenda de conversaciones. Su visión sobre esa manera de tergiversación que emerge continuamente, ¿cuál es? Yo se la respondería a Jaime de la siguiente manera. El fundador de la Universidad Libre, Benjamín Herrera, expresó la patria por encima de los partidos. Y estos tipos han volteado la expresión lemática. La patria por debajo de nuestros propios intereses. Aquí hay no solamente los enemigos agazapados, sino los enemigos evidentes. Pero además se cuenta con una escasa cultura política de los colombianos.
y se lo voy a referir de la siguiente manera. Esa negociación es de doble vía. Siempre es de doble vía cuando se intenta finiquitar una guerra. El gobierno negocia con las FARC y al mismo tiempo negocia con sus amigos y los adversarios. Las FARC negocia con el gobierno y al mismo tiempo negocian con sus frentes de guerra y con sus unidades móviles. El gobierno intenta quebrar el bloque opositor a su proyecto de fin de la guerra. Y quienes negocian a nombre de las FARC intentan evitar que se repita la experiencia BLPL, en donde Bernardo Gutiérrez logró convenir con el Estado colombiano el fin del conflicto militar interno, pero el grupo de Francisco Caraballo mantuvo la disidencia y actuó sobre todo en los Santanderes. Sí, porque la idea es que el grueso de la insurgencia de las FARC logre hacer obediencia de los acuerdos. Y también la idea es que el gobierno pueda proveer unos acuerdos que sean un fin de la guerra permanente y no una especie de tregua para que la guerra reaparezca dentro de algunos lustros. Porque lo que se va a firmar en La Habana, entre otras razones, y es la segunda precisión conceptual, no es un acuerdo de paz. Lo que se va a firmar en La Habana es un acuerdo de fin de la guerra. Ahí se van a desactivar los factores subjetivos de la guerra, lo que mueve a los hombres que combaten. Pero lo que viene después en la posguerra es la construcción de la paz, donde tendrán que erradicarse los factores objetivos que explican el conflicto, como el problema de la tierra, en un país en que los señores de la tierra han sido históricamente los señores de la guerra, como los asuntos de la inequidad, como los asuntos de una democracia electoral congelada, que funciona sobre redes de clientela, chantajes burocráticos y régimen de contratistas. De modo pues que mientras no se haga pedagogía por la paz, que es un compromiso de los periodistas y de los académicos, desactivar esos factores objetivos de la guerra va a ser un esfuerzo inútil. Y en esto particularmente hay un compromiso de la Universidad Libre, por una razón muy sencilla. La Universidad Libre de Colombia es la única universidad en el país que es hija de la posguerra. Es hija de la posguerra de los 1000 días, ¿sí? Cuando los dos grandes generales victoriosos en otrora, Benjamín Herrera y Uribe Uribe, como aportes a la paz, decidieron crear una universidad laica, democrática, pluralista, diversa, republicana, que le aportara al país moderno en el que empezamos los colombianos a particularmente incursionar. Estamos en Parla porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Continuamos en Parla porque hablando nos entendemos, en esta ocasión desde la Corporación Club de Tenis Santiago de Cali, en Pampa Linda, en nuestra hermosa ciudad de Cali. Libardo, la decisión del presidente Santos es un acto egocéntrico en el sentido de lograr la paz, acabar la guerra. Me parece que es un acto de coraje y de realismo político. Yo no soy conocido por una militancia santista. Lo digo desde un escenario desprovisto de cualquier pretensión personal. Me parece que el presidente Santos está eslabonando con el pasado. Y está eslabonando con el pasado de su tío abuelo y del gran gobierno de Alfonso López Pumarejo. Por eso siento que Santos se acerca, como nunca, incluso a las toldas del Partido Liberal, pero con matices reformistas y con matices sociales. Creo que entendió que se está jugando la hora histórica y que no vale la pena ser presidente de Colombia, sino ser presidente de un país que pasó de la guerra y se mete en la avenida esplendorosa de la paz. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Libardo, usted tiene mucha confianza, una profunda fe en la potencia de la palabra y tiene ya en edición
un libro sobre el tema. Ese libro titula, o va a titular, El Día de las Voces o el Poder de la Palabra. Es un escrutinio de los grandes oradores del mundo de todas las épocas, en todos los contextos. Y le voy a adelantar mi conclusión personal. Y no es folclórica, vernácula, criolla, no es chauvinismo de pequeña nación. De todos los que yo he examinado, me parece que el gran orador de la historia es un colombiano. Se llama Jorge Eliezer Gaitán. Aquel que con su voz metálica rasgó el corazón de las multitudes y le devolvió el valor social a los pobres de Colombia. A ellos les prestó su voz. Y si uno escuchara hoy un discurso de Gaitán, le parece que no es un discurso del pasado, sino un discurso permanente. Creo que los pueblos han sido transformados por las palabras. Cuando uno ubica la Revolución Madre, que es la Revolución Parisina de 1789, dice, la hizo la gente, pero la construyeron dos palabras. La de Jorge Danton, que fue la voz del pueblo en el murmullo, y la de Maximiliano Robespierre, el supremo sacerdote de la Revolución Jacobina. Y cuando usted observa la Revolución Rusa de 1917, dice es la palabra de Trotsky y la voz de Lenin. Y cuando usted comienza a observar cualquier construcción republicana en cualquier país del mundo, se da cuenta que sin la palabra eso no pudiera ser. Porque los hombres somos animales simbólicos, pero ante todo somos lenguaje. El tiempo se acaba y el nuestro para esta emisión está completo. Leonardo, muchas gracias. A usted, Jaime, por permitirnos esta conversación y volver al punto inicial de que soy un ciudadano universitario que ante todo habita los mares del lenguaje. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana, Parla, porque hablando nos entendemos. ¡Feliz semana! En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café. Presentamos una conversación con amigos. El lado humano. Los puntos de vista. Algo para decir. Parla con Jaime. Porque hablando nos entendemos.